Saludamos con gran gozo a todas aquellas personas que nos ven en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les dé sabiduría, a mí que me dé palabra para poder llegar a ustedes, para enseñar las cosas conforme a la Escritura y no bajo mi propio pensamiento, sino que sea el Señor el que me tome en estos momentos para venir a hablar conforme a lo que el Señor quiere que ustedes conozcan y que nosotros un día vivamos engañados en muchas cosas que la religión viene a poner. En el nombre del Señor Jesús, en el día de hoy, venimos a enseñar el verdadero matrimonio en el Señor. Muchas personas piensan que es una religión la que casa, que es una institución. Muchas personas dicen solamente el matrimonio católico es válido, porque ellos son los únicos que casan y ellos son los únicos que dejó el Señor. Pues resulta que en la Escritura la palabra no me muestra que algún sacerdote o que algún pastor haya oficiado algún matrimonio. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Pueden buscarlo en toda la Escritura y ningún sacerdote ni ningún pastor oficiaron un matrimonio. Y ese es el problema de hoy en día, el no conocer qué es el matrimonio y cuál es la responsabilidad que conlleva a nosotros serle fiel al Señor conforme al hogar que el Señor estableció desde el principio para que el hombre tuviera una compañera y para que la mujer tuviera un compañero. Ese es el problema, el no conocer qué es el matrimonio, con quién hago yo directamente el pacto, con quién o a quién es que le estoy haciendo yo esa promesa, porque muchas veces creemos que vamos y le hacemos la promesa a esa persona que viene y nos hace la ceremonia, porque esa persona es un testigo del matrimonio. Pero resulta que en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento viene y nos dice que un sacerdote o un pastor hayan dado alguna ceremonia, o que hayan determinado que casan a alguien. Entonces miramos conforme al Señor y eso es lo que queremos dar a entender hoy. Queremos enseñar en el nombre del Señor Jesús, que el Señor nos dé palabra para poder explicar esto en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces aquellas personas que se casan hoy diciendo que solamente la religión es la que casa, entonces solamente determinan que ellos tienen la autoridad y solamente ellos le son fiel en el matrimonio a aquella religión o a aquella institución o a ese hombre que los casó. Entonces ellos determinan que de ellos viene la bendición para el hogar. Y ese es un gran problema en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué viene a ser un gran problema? Porque primero, si yo me caso, si yo decido casarme con una mujer, primero debo saber que debo serle fiel, primero que todo al Altísimo, al Dios de los cielos, al Creador, al que nos da la vida, por quien vivimos. A Él es el que nosotros le debemos dar cuentas. Primero que todo, tener en cuenta al Señor, porque con Él es que nosotros hacemos el pacto y a Él es el que nosotros le rendimos, como digo yo, le rendimos cuenta de todo. O sea que si yo le digo a esa mujer que la voy a amar y la voy a respetar hasta que la muerte nos separe y que la voy a cuidar y que la voy a hacer partícipe de todos mis bienes, de todas las posesiones que el Señor me ha dado, y si no tengo, pues lo que consigamos de ahí en adelante, porque esto también es un trabajo. Hay muchas personas que se casan no teniendo nada, pero gracias al Señor que en el transcurso del camino van consiguiendo las cosas. Pero si esa persona no hace las cosas para el Señor,
y lo hace para una institución religiosa, porque ellos lo dicen, solamente la católica es la que casi es el matrimonio verdadero. El matrimonio verdadero viene a ser usted con su esposa y ante el Señor, porque a Él es el que le debemos mostrar fidelidad. A Él es el que nosotros debemos honrarlo con nuestros actos. ¿Y qué pasa? Entonces, como yo pienso que es una institución la que me da la bendición, entonces vienen aquellos hogares y dan la promesa diciendo que se van a amar, que se van a cuidar, que se van a respetar. Pero como no conocen del Señor, entonces vienen los problemas. Empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque están sujetos a una religión, a una institución. Cuando el matrimonio y el pacto que usted hace es directamente con el Señor y con su esposa o su esposa con su esposo. Porque de ahí en adelante en que usted hace el pacto diciendo que hasta que la muerte lo separe, entonces usted se está comprometiendo a que siempre y toda la vida va a vivir con esa mujer. Ese es el matrimonio verdadero, el reconocer al Señor que se hace el pacto porque usted hace una promesa diciendo que siempre va a amar a esa mujer hasta que la muerte lo separe. Pero como no conoce al Señor, entonces después viene a tener problemas con la mujer, con los hijos, la mujer con su esposo, y empiezan los problemas. Y entonces esa promesa que hizo allá delante de una denominación, por eso ese no es el matrimonio verdadero. El matrimonio verdadero es directamente con el Señor. Si usted empieza a hacer lo que usted le prometió a esa mujer y conforme la palabra lo dice, porque ya no son dos, sino que vienen a ser uno. No van a jalar uno por un lado y no van a jalar por el otro lado, ya tienen que ir juntos por el mismo camino. ¿Y quién los conduce? El Señor. Si conocen del Señor, porque el que no conoce al Señor, entonces viene a andar cada uno por un lado. Y entonces, como digo yo, empiezan los problemas. ¿Quién instituyó el matrimonio desde el principio? ¿Quién lo constituyó? Miremos en el nombre del Señor Jesús, Génesis 2:18, en el nombre del Señor Jesucristo, porque esto es una gran bendición. Yo sé que esto va a ser una gran bendición para los que dicen que solamente la religión católica casa. No, el casarse es directamente el compromiso con el Señor. Ese es el compromiso que el hombre debe tener. Ahora, usted y su esposa, un compromiso de dos para venir a ser uno en el Señor, para venir a cumplir lo que el Señor estableció: amarnos, cuidarnos, protegernos, cuidar a esa mujer y todas esas cosas conforme a lo que es del Señor. Pero miremos que el Señor que dijo en el nombre de Jesús en Génesis capítulo 2, 18 dice así: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice así, en el 20, leamos en el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea que el Señor fue el que instituyó el matrimonio. A Él es el que nosotros le debemos dar cuentas. Vamos y lo ponemos como testigo ante la persona que nos hace la ceremonia. Pero el matrimonio verdadero viene a ser entre el Señor, entre la mujer y el hombre. Eso es lo que me dice la Escritura, porque usted, si me va a decir que es una institución la que casa, por ningún lado en la Escritura muestra que algún pastor o que algún sacerdote haya oficiado matrimonio. Ahora miramos en el nombre del Señor Jesús qué hacían los antiguos y qué hacían conforme a la Escritura. Miremos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Hermano, aquí hablamos conforme a la palabra en el nombre de Jesús.
En el nombre del Señor Jesucristo, aquí hablamos conforme a la Escritura. ¿Quién puso el matrimonio? El Señor. Él es el dueño del matrimonio, por eso nosotros debemos serle fiel al Señor conforme a lo que la palabra dice. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y miremos cómo se hacían los matrimonios en el tiempo antiguo. Miremos en el nombre del Señor Jesús, en Jueces, a ver qué dice en el nombre del Señor Jesucristo. En Ruth, capítulo 4, versículo 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, vemos un matrimonio, cómo se oficiaba en el tiempo antiguo, porque aquí hablamos conforme a la Escritura en el nombre del Señor Jesús. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, no le dijeron, no hubo alguien que estuviera ahí para decirle los casos hasta que la muerte los separe. Hoy en día se hace eso, pero los que conocemos la Escritura sabemos que son testigos presenciales, y eso es lo que me está mostrando aquí la Escritura en Ruth 4, versículo 9. No estoy diciendo que no se deba casar una persona, para que ustedes entiendan en el nombre del Señor Jesús, que el matrimonio y el compromiso en el que nosotros adquirimos es primeramente con el Señor, y después usted y su esposa o usted y su esposo. Eso es lo que estoy queriendo decir, porque el matrimonio conforme al Señor existe y es del Señor, para que ustedes entiendan en el nombre del Señor Jesús. Lo que sí no comparto conforme al Señor es lo que dicen muchas personas. No es que solamente la religión católica casa, no. Nosotros el casamiento y la promesa que le damos al Señor de que vamos a proteger y cuidar a esa mujer y todo eso, lo hacemos ante una persona como testigo, no porque esa persona sea la que determine que yo estoy casado. Yo soy el que hago el compromiso ante el Señor para venir a cumplir lo que está en su Escritura. Porque el hombre debe tener una sola mujer, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, pero ese es el problema de aquellos matrimonios hoy en día, que piensan que aunque están casados, entonces ahí empiezan a desobedecer. Pero ahorita hablamos de eso en el nombre del Señor Jesús, no nos desviemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Abimelech y todo lo que fue de Keilón y Malod, y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita. Tomo para mi mujer a Ruth, la moabita. Eso fue lo que dijo y los puso como testigos a ellos. Esos eran los testigos de ese tiempo. Pero a él no le fue oficiada una ceremonia. Hoy en día se utiliza como testigo la persona que nos hace la ceremonia. Pero la bendición que nosotros y la promesa que hacemos, como dije hace un momento, es ante el Señor. Ahí nosotros debemos seguir cumpliendo la Escritura. Una sola mujer, para respetarla, para amarla, para cuidarla, para proyectarnos en esta vida conforme a lo que es del Señor. Amar, así que la mujer también debe respetar a su esposo, debe obedecerle en todo, que eso lo vamos a hablar en el nombre del Señor dentro de 8 días, los deberes del esposo y los deberes de la esposa como mujer. Miramos en el nombre del Señor Jesús, entonces miramos que no es una religión la que casa, es la persona o la pareja y el Señor, porque ahí es donde viene el cumplimiento verdadero conforme a la Escritura. Hoy en día miramos en el nombre del Señor Jesús, sea católico, sea un matrimonio católico, sea un matrimonio cristiano, si es por notaría, miramos que si ambos matrimonios no son registrados ante el mundo, pues usted aparece ante el mundo. Si no lo hace registrar ante el mundo, no está casado. Y eso es lo que debemos determinar, que hay dos posturas, una espiritual y una terrenal. Sea católico o sea cristiano, usted, si no hace registrar el matrimonio,
no es válido ante el mundo. Y usted, entonces hay muchas personas que llegan y se casan pensando que esto es un juego. Entonces, como no está registrado el matrimonio, entonces vienen y dicen que no se han casado. Qué problema tan tremendo. ¿Por qué? Porque así es el hombre. El hombre quiere salirse de contexto, quiere venir a mentirse a sí mismo y mentirle al Señor. Ese es el problema en el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas van y como no encuentran registrado el matrimonio allá en una notaría, entonces van y dejan a su esposa sin nada o a su esposo sin nada, cuando el compromiso se ha hecho entre dos, usted jurándole a la persona que le va a ser fiel hasta que la muerte los separe? Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra. ¿Por qué? Porque pensamos que dar una promesa y hacer una promesa ante el Señor la podemos quitar cuando nosotros queramos, porque somos hombres, porque no reconocemos del Señor muchas veces, porque los que no han reconocido al Señor vienen y hacen esas cosas. Yo tengo claro, conforme al Señor, que un día que me casé, sea el que me haya hecho la ceremonia, sea un juez, sea un pastor, el matrimonio viene a ser de mi esposa o mío y de mi esposa, porque los dos somos los que hacemos el matrimonio, y los dos fue los que fuimos e hicimos la promesa de que hasta que la muerte nos separara. Eso es lo que yo creo conforme al Señor, para serle fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús. Entonces miramos que como usted empieza que es una institución, entonces miramos y empiezan a haber problemas. Y entonces empieza a decir muchas personas: ¿para qué nos casamos si mañana, al fin y al cabo, el día de mañana nos vamos a separar? Vámonos así nomás. ¿Para qué si nos vamos a separar? Claro, porque todas las cosas que empiezan mal, terminan mal. Si usted no está seguro de vivir con esa persona toda la vida, ¿para qué se va a vivir con ella? Yo no entiendo en el nombre del Señor Jesús, pero ese es el hombre sin Dios. Ese es el hombre sin el Señor. Dios mío, ayúdame en el nombre de Jesús para poder dar esta palabra. Ese es el hombre sin el Señor. Entonces por eso es que vienen y dicen: ¿para qué me voy a casar? ¿Por qué? Porque no nos sentimos capaces de obedecerle al Señor. Es más, no conocemos las cosas o no las conocen. Entonces, ¿cómo van a hacer la voluntad del Señor? Porque cuando van y dan ante una religión, ante una persona, o alguna religión, ante la persona o el testigo que los casa, entonces se sienten comprometidos porque ellos saben que van a fallar desde el principio, porque dicen amar a esa mujer, pero desde el principio no la están respetando, cuando la misma Escritura nos dice que nosotros debemos tener una sola mujer para serle fiel, para amarla, para respetarla, para cuidarle y serle fiel hasta la muerte. Entonces miramos en el nombre del Señor. Entonces muchas personas vienen y dicen, ya después de haberse casado, dicen: yo vivo con ella solo por mis hijos. Y las mujeres también dicen: yo vivo con este hombre solamente por mis hijos, si no yo lo dejaba. ¿Por qué? Porque primero no tuvieron en cuenta al Señor. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer las cosas conforme a la palabra, porque piensan que es una religión la que casa. Pero resulta que, y vuelvo y digo en el nombre del Señor, el casamiento es entre dos, entre usted y su esposa, y lo hacemos delante del Señor. Él es el que se está dando cuenta. Él es el que nos está mirando conforme a lo que es la palabra, y a Él es el que nosotros debemos darle cuentas en el nombre de Jesús. No es a aquellas personas que nos ofician un matrimonio, es al Señor. A Él es el que nosotros debemos darle cuenta en el nombre de Jesús. Y entonces dice, muchas empiezan los matrimonios y dicen: esa mujer no se la aguanta a nadie. No sé, Señor, no se lo aguanta a nadie. Yo hubiera sabido, no me hubiera casado con esa mujer. Yo hubiera sabido, no me hubiera casado con ese hombre. Y empiezan las dificultades en el matrimonio. Eso es lo que dicen muchas personas. Y empiezan entonces las malas palabras. Empieza todo, miramos ahorita en el nombre del Señor Jesús. Empiezan las malas palabras, empiezan muchas cosas, y miramos
pero ese hombre vive borracho. Yo no sé por qué no miré que ese hombre era un borracho y usted andaba con él emborrachándose. Y ahora viene a decir que usted no sabía que era borracho. Usted no sabía que ese hombre le gustaba de pronto la marihuana. Usted no sabía que de pronto ese hombre andaba en malos pasos. Usted no sabía de dónde venía esa mujer. Nosotros conocemos, lo que pasa es que cuando no le queremos ser fiel al Señor, cuando la persona no le quiere ser fiel al Señor, entonces viene y encuentra todos estos problemas después de haberse juntado a vivir con una persona, sin casarse, y también los que se casan. Porque ese es el problema. También miramos conforme al Señor las personas que se van a vivir solamente por ir a vivir. ¿Por qué? Porque ellos no quieren el compromiso del Señor. Porque ellos quieren vivir de cualquier manera. Y ese es otro tema en el nombre de Jesús, para más adelante en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay varios temas en este tema del matrimonio, en esta enseñanza. Entonces miramos que vienen las malas palabras, vienen todos los problemas, y entonces hay mujeres asesinadas, hay niños huérfanos, hay papás que matan a sus hijos por los problemas en el hogar. ¡Qué tristeza! De verdad, qué tristeza en el nombre del Señor Jesús. Esto es una enseñanza de bendición. Yo sé que va a ser de bendición para muchas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Vienen los papás a tener problemas con los hijos. ¿Por qué? Porque los papás muchas veces les pegan a sus mamás. ¿Por qué? Porque no hay un matrimonio en Cristo. Porque pensamos que solamente vamos y decimos sí allá a una religión, a una denominación, a una persona que nos va a casar. El matrimonio es con el Señor directamente, es la pareja, esa es la bendición del Señor. Eso es lo que debe reconocer la persona, que el matrimonio no es con una institución, es en su casa, con sus hijos, con su esposa. Dentro de 8 días, en el nombre del Señor Jesús, hablamos los deberes de cada uno, para que ustedes puedan conocer en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos mirando que el matrimonio válido es en el Señor Jesucristo. Si yo le soy fiel a mi esposa, si yo la amo, si yo hago las cosas conforme el Señor o conforme su palabra nos lo dice. Y miramos en el nombre del Señor Jesucristo, que entonces viene y nos dice la palabra en Hebreos 13:4. Miremos a ver en el nombre del Señor Jesucristo. En Hebreos 13:4, en el nombre del Señor Jesucristo. A ver qué nos dice. El matrimonio es una bendición, pero cuando nosotros lo tomamos de verdad, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, para glorificarlo, para exaltarlo, no es solamente un requisito, no es solamente decir me caso con cualquier persona, no, es una obediencia al Señor. Cuando nosotros reconocemos al Señor, venimos a serle fiel a esa persona, venimos a amarla, venimos a respetarla, venimos a hacer las cosas que el Señor nos manda, porque al Señor es el que nosotros agradamos. Y yo un día le dije a mi esposa, yo no le soy fiel a usted, le soy fiel al Señor, porque siéndole fiel al Señor, también le soy fiel a todos los que me rodean, porque esa es la bendición del Señor más grande. Esa es la bendición más grande que nosotros tenemos, el Señor. Él es el que nos sustenta. Él es el que llena nuestras vidas y nuestro corazón todos los días. Y por eso es que nosotros debemos entender qué es el matrimonio. El matrimonio no es ante una institución. El matrimonio no es ante un hombre. El matrimonio es ante el Señor. Y nosotros, ¿cómo lo cuidamos? Protegemos el matrimonio conforme a lo que es del Señor, cumpliendo las promesas que le hicimos a esa mujer, cumpliendo las promesas que la mujer le hizo a ese hombre un día, venir a respetarlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo, hacer todo lo que dice la Escritura. Eso lo vamos a mirar en el nombre del Señor dentro de 8 días. El matrimonio es una bendición para los que anhelamos al Señor, para los que conocemos al Señor, en el nombre de Jesús. 13:4, en el nombre del Señor Jesucristo. Miramos así en el nombre del Señor Jesús. Dice así: honroso sea el matrimonio, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Miramos que muchas personas también
Entonces, como no quieren responsabilidades con esa mujer, porque ellos piensan que es ante una institución, que como no quieren responsabilidades con esa mujer, pero también pensando que es una institución a quien le van a ser fiel, a Dios por medio de esa institución, entonces se van a vivir así nomás. Y viene la escritura y dice que, viene y dice aquí entonces, en el nombre del Señor, honroso sea el matrimonio, honroso sea en todos el matrimonio, y en el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ellos prefieren irse así nomás. ¿Para qué? Para empezarle a ser infiel a esa persona, para poder irse, para poder dejarse cualquier día si tienen problemas porque no quieren tener responsabilidades ante el Señor. Y entonces estas personas, todas que se van sin casarse, sin decirle a Dios que van a amar a esa mujer y que la van a respetar hasta el fin de sus días, entonces estas personas van y entran en fornicación. ¿Cuántos millones de personas no hay en fornicación? ¿Cuántas personas hoy en día prefieren lo fácil? ¿Por qué? Porque más les gusta lo fácil que irle a obedecer al Señor. Pero ¿cómo van a poder obedecerle al Señor si no lo han reconocido primero? ¿Cómo voy a decir yo que le estoy obedeciendo al Señor en un requisito cuando incumplo muchas cosas? Es que es tremendo, o sea, esto es algo totalmente difícil para la persona que no conoce del Señor, pero para los que conocemos, bendito sea el Señor. Pero aquí estamos, conforme al Señor Jesucristo, dándole gracias al Señor por todas las cosas. Y esto es lo que queremos del Señor. El matrimonio no es ante una institución, es ante el Señor, es ante Dios, no es ante un hombre, es ante el Señor. Y por eso todas estas personas que no quieren compromiso con el Señor, entonces dice, y muchas veces hasta los padres, llegan y le dicen, mijito, váyase con esa mujer porque no sabe si a usted le sirva. Mijita, no se vaya con ese hombre porque usted no sabe si le sirva. Ay, Dios mío, tremendo. Desde los padres empiezan entonces a mirar y a mandar a sus hijos al camino de la muerte. ¿Por qué? Porque tampoco conocen del Señor. Porque los que conocen del Señor de verdad anhelamos y amamos a una mujer que es la esposa también de Dios. Entonces venga y ame a su esposo y se respeten juntos, pero que hagamos las cosas para el Señor, para poderlo agradar conforme a su palabra. Esa es la bendición del Señor, esa es la gran bendición del Señor. Eso es lo que dice. Entonces vienen y se prefieren y se van, prefieren irse a vivir así nomás y no cumplir lo que el Señor manda en su palabra. ¿Por qué? Porque pueden vivir de cualquier manera. El día de mañana yo me dejo y ya, como no soy casado. ¿Por qué? Porque le tienen miedo primero al compromiso y no quieren conocer lo que es de Dios, la verdadera esencia, el verdadero cumplimiento que es Dios. Y esa es la bendición de Dios. Espero que sea claro o que esté siendo claro conforme al Señor. Entonces miramos que como no tienen compromiso, y miremos en Romanos 1:28, que dice, en el nombre de Jesús, porque esto es una bendición grande. No tienen en cuenta al Señor para nada, no tienen en cuenta al Señor, y entonces van y dicen, es mejor irnos sin el Señor. Romanos 1:28, en el nombre del Señor Jesucristo. Iremoslo a ver en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 1:28, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así, Romanos 1:28. Dice así, y entonces a muchas personas les pasa esto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mano, y entonces, claro, como no tuvieron en cuenta a Dios desde el principio para determinar irse con una persona, entonces, como le digo yo, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque andan en el pecado, porque andan en fornicación aquellas personas que se van sin casarse. Estoy hablando aquí para las personas que se van sin casarse, pero también para las personas que se han casado, pero piensan que el casamiento verdadero viene de parte de una religión. Eso es lo que quiero aclarar también conforme al Señor. Estoy hablando de los dos puntos. Uno, que es la persona que se casa creyendo que solamente una religión es la que casa, cuando el casamiento es de dos personas
ante el Señor. A Él es el que le vamos a dar cuenta en el nombre del Señor Jesús. Y como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces por eso el Señor viene y le da una mente reprobada para no entender, y entonces por eso hoy en día hay tantos problemas en diferentes familias. Como digo yo, mujeres asesinadas, familias completas asesinadas por los maridos. Muchas veces la mujer manda a asesinar a su hijo, muchas veces la mujer se va con el uno, el hombre se va con la otra, y empiezan los problemas. Me vivo emborrachando cada 8 días con mi marido, se viven dando golpes, se viven, mejor dicho, tantos problemas que pasan en un hogar. Los hijos por un lado, los hijos en diferentes problemas, todas esas cosas. Entonces vienen, ¿por qué? Porque no tuvieron en cuenta al Señor, porque no han tenido en cuenta al Señor, porque aquí lo importante es reconocer al Señor. A Él es el que el hombre debe reconocer, a Él es el que el hombre debe ir, pero como el hombre no ha querido reconocer a Dios, entonces el Señor, cuando el hombre se desvía y no hace su voluntad, entonces lo entrega a una mente reprobada muchas veces para que vaya y tenga problemas, y muchas veces entonces aquellas familias vienen y dicen: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque usted piensa que solamente le ha sido fiel a una religión, a una institución, pero resulta que es usted y su esposo, porque el cura o el pastor va y le da la bendición, pero de ahí en adelante depende de usted, depende de su esposa y depende de su esposo, depende de la pareja conforme a lo que es del Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe, que el Señor nos proteja a todos, que proteja a todos los hogares en el nombre de Jesús. Los que quieren vivir para el Señor, que reconozcan al Señor, que reconozcan al Señor Jesucristo, que de verdad quieran guardar lo que el Señor estableció un día, el matrimonio en el Señor, que de verdad guardemos su palabra, porque esa es la bendición del Señor. Entonces miramos ya para terminar en el nombre del Señor Jesucristo, 1 Corintios 7:2, en el nombre del Señor Jesús. A ver qué dice 1 Corintios 7:2. Miremos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, cada una tenga su propio marido. Las personas que se van sin casarse, que por intentarlo, todas esas personas andan en fornicación. Pero también quiero que en el nombre del Señor Jesús, también la persona que esté casada, también sepa que el compromiso no es con una institución, es delante del Señor. A Él es el que usted le va a dar cuenta. Y por eso es importante reconocer al Señor, para nosotros saber qué debemos hacer en cuanto al matrimonio, en cuanto a nuestras vidas, conforme a lo que es del Señor Jesucristo. Dios los bendiga en el día de hoy, que esta palabra sea de gran bendición para muchos hogares y para muchas personas. Y en el nombre del Señor Jesucristo, confiando en el Señor, si nos presta la vida, dentro de 8 días venimos y hablamos de los deberes de cada persona, de la mujer como tanto para el hombre. Eso es lo que queremos dar a entender conforme al Señor, para que ustedes aprendan y se conduzcan conforme a lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado para que nosotros obedezcamos. Dios los bendiga en el día de hoy, que esto sea de gran bendición en el nombre del Señor Jesús.